Bem-vindos a nossa terceira jornada do Congresso Internacional de Teoria e Análises Cinematográficos, organizados por CEPANCIN. Gostaria de agradecer a CEPANCIN e a todos os organizadores por essa oportunidade. Sou Letícia, estudante de doutorado à Unicamp e à Sorbonne Nouvelle, e serei a mediadora desta mesa. Luego iniciamos las presentaciones y debates en la mesa número 11, centrada en el tema feminismo en los géneros. Recuerdo que el tiempo disponible para cada componente es de más o menos 20 minutos, tanto para lectura como para presentación de materiales visuales o audiovisuales. Recuerdo também que ao finalizar todas as apresentações da mesa, dispondremos de alguns minutos, 15 minutos ou um pouco mais, para realizar a sessão geral de perguntas e respostas. Para a sessão de perguntas e respostas, poderão escrever suas perguntas em el chat ou levantar a mão para que nós, Rocío, nossa técnica, le otorguemos la palabra. Comencemos entonces con la presentación de Carolina de Oliveira Silva, da Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Essa ponencia titula-se Mujeres Nordestinas, CV Brasileña e Feminismo em Lucy Creide Vai para Marte. Carolina de Oliveira Silva é doutoranda em Multimeios, Unicamp, Master em Comunicação Audiovisual AMB Morumbi, especialista em História da Arte e licenciada em Rádio e TV, é professora de Comunicação e Artes, guionista, redatora del Delirium Nerd e membro da equipe da revista Zanzala, revista brasileira de estudos sobre gêneros cinematográficos e audiovisuais. Se dedica ao estudo da perspectiva feminista em el cine brasileño, centrando-se em los personajes femininos del cine fantástico e de ciencia ficción. Carolina, puedes empezar, siéntete libre para comenzar. Muchas gracias, Leticia. Voy a compartir mis slides. Un momento. ¿Está todo cierto? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Voy a empezar. Un momento. Aquí. Ahora sí. Hola, mi nombre es Carolina, soy estudiante de posgrado en el curso de multimedia de la Unicamp y voy a presentar mi artículo escrito como un resultado de mi clase intitulada Expresiones audiovisuales de las desigualdades, impartida por la profesora Esther Hamburg en la USP, en San Pablo. Además, el artículo es también un extracto de un trabajo más amplio de mi tesis de doctorado, titulada Elas Estão Entre Nós, uma prática feminista para o cinema de ficção científica brasileiro, em la que me dirige el professor Alfredo Supia. Quero agradecer de antemano a todos los que están aquí hoy virtualmente, a la mesa, a la organización de CEPANCIN y, por supuesto, a mis colegas de investigación, sin los cuales no sería posible construir diálogos tan ricos que me han ayudado a pensar mis objetos de estudio. La idea inicial de este trabajo era hablar de una película de 2021 que se apropria del género de la ficción científica. Lucy Creide Vai para Marte, la película. En la historia es interpretada por Fabiana Carla, una empleada doméstica del nordeste del Brasil, que está cansada de tu vida, que solo consiste en trabajar y cuidar de sus hijos. Al mismo tiempo, lleva a cabo un proceso de selección de civiles para la Mars Mission, un programa espacial que pretende enviar personas a poblar Marte. Así, en un quiproquo típico de las comedias brasileñas, el video de presentación de Lucy es enviado por Tavinho, el hijo de su jefe. Él acaba siendo una de las elegidas, lo que sorprende a todos, y después de todo, ¿qué podría aportar una mujer, empleada doméstica, madre, nordestina, a los avances científicos de la humanidad?
Y es precisamente en esta intersección de marcadores de diferencia donde la película destacó a mis ojos. Aunque el personaje de Lucy ocupe mucho tiempo en la pantalla, no podemos negar la abundancia de personajes femeninos en la historia. La comandante Lee, una mujer negra, la modelo Luana, la empresaria, la abuela, la mujer trans, la astróloga y una joven adolescente gorda que es la hija de Lucy. Así que me pregunto, ¿es Lucy Creedy la mujer de clase obrera del Nordeste un cuerpo extraño en el cielo del patriarcado, tal vez uno de los cuerpos disidentes que ocupan el cielo de nuestra ciencia ficción? Para responder a esta pregunta es necesario establecer algunos puntos esenciales sobre el género de la ciencia ficción en el cine brasileño. Alfredo Supia ofrece un mapa de la producción e identifica dos vertientes, la serio-dramática y la lúdico-carnavalesca, clasificaciones que toma prestado de Ismael Xavier para construir un inventario de las manifestaciones de la ciencia ficción. La primera se refiere a las películas que aspiran a intenciones más serias y privilegian temas políticos, cuestiones ecológicas y viajes en el tiempo. La segunda está más vinculada a la comedia y es capaz de apropiarse de innumerables temas de la ciencia ficción y trabajarlos en la clave de la parodia. Os cosmonautas, uno de los ejemplos de la segunda vertiente, también trata de los viajes espaciales como en Lucy Creedy. Sin embargo, en la película de Víctor Lima, son dos hombres los que van al espacio y no una mujer. Aunque en la película de 1962, algunas mujeres están siendo preparadas para la vida en otro planeta, hay una alienígena pacífica y una científica, que en la película es tratada como la secretaria de otro científico. Así, el acto de explorar otros espacios aún poco conocidos queda relegado principalmente a los hombres. Para empezar a pensar en estos espacios aún no ocupados, al menos por las mujeres, es necesario comprender las complejidades de Lucy Creedy. Así es importante localizarla. Una mujer trabajadora doméstica, para eso recurro a estudios como el de Sheila Schwarzman sobre el cine brasileño contemporáneo de gran taquilla, que aunque no se centra en los personajes domésticos, consigue identificarlos de una manera reflexiva, conferiendo un cambio al estatus de la mujer. En este caso, el surgimiento de la nueva clase C es una de las razones por las que el lenguaje de los personajes de la televisión abierta se incorporan a estas películas, como es el caso de la actriz que interpreta Lucy Creedy. En cuanto al segundo apartado, las mujeres nordestinas, las representaciones en el cine brasileño son relativamente amplias, pero no cuando se piensan desde una perspectiva científica. Carla Conceição da Silva Paiva ha trabajado en un diálogo entre estos personajes y los movimientos feministas en Brasil, en el que concluye que estas mujeres son construidas a partir del arquetipo de la mujer masculina, trabajando estereotipos patriarcales que recurren a dobles y a partir de pequeñas subversiones, casi siempre ejemplificadas por preceptos psicoanalíticos, es decir, siempre relegadas al silenciamiento y a la desvinculación social. En la ciencia ficción, esta lógica no es muy distinta, no es muy diferente. Elizabeth Guinway discute el papel de la mujer en la literatura distópica brasileña, indicando sus limitaciones, y que incluso aparte de la figura materna, los estereotipos rodean las dicotomías. Mujeres victimizadas que se sacrifican y las mujeres caídas. Al identificar una faceta positiva en el proceso de modernización en nuestro país, un proceso que estableció a la mujer como vinculada a la naturaleza y por tanto alejada de la cultura, los cambios en la educación, el empleo, la independencia económica, el matrimonio y la libertad sexual
contribuyeron a cambiar el papel de la mujer en nuestra sociedad. En el estudio de Guinway, el tropo de la nave espacial, un lugar entendido como una especie de útero que transporta carga humana, la autora también explica que la ciencia ficción brasileña retrata a las mujeres y a los viajeros espaciales negros como representantes de los aspectos emocionales y humanistas de la cultura y los valores que la historia ha llegado a promover y que están amenazados. Pero aunque Lucy Creide no trabaje con una nave espacial, el lugar habitado por la tripulación, el centro de entrenamiento de Cabo Canaveral, donde tienen lugar todas las pruebas, la elección entre civiles en hombres y mujeres de la ciencia ficción, enfatizando así aspectos más amplios en la elección de los miembros de esta tripulación. Así, los viajes espaciales, se realicen o no, pretenden decir algo más que una simple exacerbación tecnológica. Pueden representar no solo lugares deshabitados, sino, dependiendo de quién llegue allí, la oportunidad de que otras voces y cuerpos sean escuchados y vistos. Para hablar de voz, algo imperativo en el carácter de Lucy Creide, me pregunto, ¿qué voces podemos escuchar desde el espacio, teniendo en cuenta las contradicciones que se generan a partir de la suma de estos discursos? Aquí es importante hacer más comparaciones con producciones brasileñas, esta vez un cortometraje llamado Inhabitable, en que Roberta, una mujer trans negra, desaparece y su madre Marilene se pone en marcha para encontrar su hija sin la ayuda de ningún subsidio estatal. Es una historia sobre lo inhóspito que es el mundo para algunas personas. La disidencia en la película de Carvalho y Farías solo será aceptada fuera de nuestro mundo y, en este sentido, los viajes espaciales se hacen imprescindibles. Sin embargo, en este caso de Lucy Creide, el viaje espacial se presenta desde otras prerrogativas. La de la comedia, que, como bien señala Supia, encuentra ejemplos en el periodo mudo del cine brasileño. Así, el análisis de la comedia, según Vladimir Prop, es posible a partir de dos vertientes, la alta y la baja, estando la primera vinculada a una aristocracia y utilizando sutilezas con el origen de la risa en una obra de arte, a diferencia de la segunda, que no pertenece al ámbito de la estética y utiliza procedimientos de farsa y comedia visual. Es importante recordar que la comedia en la película de Lucy Creide no es solo entretenimiento y una distracción. Al fin y al cabo, la narrativa en torno del viaje interplanetario invoca la ciencia a nuevas cotas dentro del cine nacional, al tiempo que se enfrenta a la participación como un personaje consultor, por ejemplo, del astronauta Marcos Pontes. Si bien la figura del astronauta ayudaría a reforzar una imagen positiva de la ciencia para el público en general, no es posible ignorar el labor de Pontes en la escena política al asumir el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2019. Recibió una serie de críticas a su mandato, acusándolo de vivir en el mundo de la luna, ya que se mostró ausente, apático y ajeno de los problemas de la ciencia. De este modo, si bien es posible identificar una representación problemática y estereotipada en la película, es posible también criticarla. Ella Schwartz y Robert Stem comentan ciertas prerrogativas que, si se admiten, pueden provocar un cierto reduccionismo de la historia o, en este caso, de los personajes, eliminando sus posibilidades. Una preocupación excesiva por las imágenes positivas o negativas puede conducir al esencialismo y, en consecuencia, una serie limitada de fórmulas reificadas. Este tipo de crítica obliga a los diversos personajes a encarar categorías preestablecidas, lo que conduce a un tipo de simplificación reduccionista que reproduce precisamente el esencialismo que debemos combatir. Al llevar esta reflexión al análisis de Lucy Creide, vuelvo a una comparación. Lucy Creide, como madre, no se presenta con la misma austeridad que Marlene de Inhabitable, por ejemplo, y tal vez se la toma menos en serio. ¿Significa eso que Lucy Creide no tiene nada que decir? Aunque su caracterización como nordestina no del todo falsa, dado que la propia actriz utilizó el recuerdo de sus tías de Pernambuco como inspiración para hacer la personaje,
revele en muchos momentos la intención de reírse burlonamente de una mujer escandalosa, que no sabe decir ciertas palabras, que es pendenciera, hambrienta, pero que tiene un buen corazón. Hay que preguntarse, ¿cuántas lucicreides han existido en este mundo de la ciencia? En este, un lugar para ellas. En general, es posible hacer algunos apuntes sobre el tema y en la breve cinematografía que flerta con la ciencia ficción. Cuando hablamos de trabajadoras domésticas, a partir de películas como Uma Aventura aos 40, As Sete Vampiras y Recife Frío. En la primera película, el profesor Carlos de Miranda recuerda su vida a través de una televisión interactiva, y el recuerdo de su niñera acaba formando parte de la historia, una mujer negra que ni siquiera fue acreditada en la producción. En Sete Vampiras, la película en la que un científico loco es asesinado por una planta carnívora que empieza a atacar a la gente, el papel de la criada lo interpreta Zezé Macedo, una importante actriz brasileña negra que se hizo conocida durante los años 70 como la empregadinha do Brasil. En la última película, Recife Frío, la empleada doméstica Gleice es sacada de su habitación por sus patrones porque es el lugar más caliente de la casa y debido al cambio climático de la ciudad de Recife, que antes era caliente, ahora es fría, toda la familia quiere vivir allí. Es importante destacar que en el caso de las tres películas que hablé aquí, el elemento de la raza es algo en común, son mujeres negras, o que no ocurre en la película de Lucy Creed. Sin embargo, este espacio, en términos de clase y género, es capaz de conquistar otros espacios en la película de Rodrigo César, que también tiene contribución del guión escrito por Fabiana Carla. Lucy Creede, al final de la película, es elegida para el viaje a Marte, pero desiste de la a causa de su familia, y en lugar de un viaje espacial se va a los Estados Unidos de América, donde la película empieza con una investigación de FBI. El viaje que propicia un merecido descanso también puede verse como una forma de comprar su cansancio al llegar a una tierra tan soñada, a un lugar donde el dinero lo puede comprar todo. Pero más allá de los finales de las películas, no puedo detenerme solo en esta información, sino en una trayectoria, una cartografía. Y Lucy Creede, en este caso, a pesar de todos sus estereotipos y problemas, es una personaje compleja. En su texto sobre literatura del género de la ciencia ficción, Mary Kenny Badami señala la poca importancia de las mujeres, sea como aficionadas, personajes o escritoras. En principio, su postura se ve corroborada en la literatura, ya que en estos textos ha encontrado retratos fantásticos que en lugar de promover alternativas para las mujeres, hacen lo contrario al reforzar posturas ofensivas, aunque este adjetivo merece una explicación más profunda. Aún así, hay que encontrar a esas mujeres, le guste o no. Al fin y al cabo, si la ciencia ficción ofrece una alternativa de vida para las mujeres, hay que reconocerlo, analizarlo en profundidad y no conformarse con la aparente perfección en el mundo justo de las utopías. La ciencia ficción necesita ser interpelada por nuestra realidad. Aquí están algunas de las referencias bibliográficas que utilicé para escribir este texto. Y me gustaría también agradecer nuevamente a Cepancine por la oportunidad de comunicarnos, ya que estos diálogos son extremadamente importantes para que nuestras investigaciones sigan desarrollándose de una manera más colectiva y pacífica en medio de un mundo académico que a menudo es autoritario, indisponible y poco acogedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Pasemos entonces a la presentación de Luisa Luzvarghi. Esa ponencia titula así Medusa y Titán, Body Horror, Feminismo y Distopía. Luisa es profesora e investigadora del posgrado en multimedia de la Unicamp.
Es miembro del grupo Genecine, grupo de estudios sobre géneros cinematográficos y audiovisuales. Es directora de la Asociación Brasileña de Críticos de Cine y miembro de los colectivos Elviras de Críticas de Cinema, Manifesta y Más Mulheres do Audiovisual. Licenciada en Periodismo por la PUC São Paulo, con máster, doctorado y posgrado por la ECA USP. Luisa, siéntete libre por comenzar. Buenas tardes. Me parece que esta es una mesa con ponentes brasileras, todas, ¿verdad? Bueno, pero aún así voy a hacer la ponencia en, en español, en portuñol, lo que sea. Estoy muy contenta de estar con vosotros aquí hoy. Y me digan si, estoy cambiando los slides. ¿Están cambiando? Sí, sí. Sí, entonces sí. perfecto. Perfecto. Bueno, el objetivo de esta ponencia es establecer un análisis comparativo entre personajes femeninos monstruosos en narrativas distópicas contemporáneas a través del análisis de Titán, de Julia Ducournau, y Medusa, de Anita Rocha da Silveira. Películas que se erigen como parábolas del auge del totalitarismo y el fascismo a través de la discusión de las relaciones de género y la discusión del cuerpo sexuado femenino y reflexionar sobre hasta qué punto el concepto de horror corporal sirve para enfrentar el conservadurismo. Se naturaliza la presencia de mujeres monstruosas o paranoicas, brujas, poseídas, antropomorfas, de la literatura y el cine fantástico en escena para domesticar conflictos morales y dilemas familiares, o estos atributos y habilidades se constituyen efectivamente en instrumentos de liberación e intervención en una cotidianidad opresiva y distópica. Como nos advierte Barbara Creed, en análisis sobre lo monstruoso femenino, el cine de terror, que a veces aparece como ficción científica, ¿no? Hay una mezcla de los géneros en la historia de Hollywood. El cine de terror siempre ha estado poblado de monstruos, muchos de ellos evocados a partir de imágenes que rondan las pesadillas infantiles, mitos ancestrales que se han creado durante siglos en diferentes culturas. Esta monstruosidad femenina puede adoptar muchas facetas. La de la madre amoral y arcaica, como en Alien, por ejemplo, la del vampiro, en El Ansia, de la bruja, Carrie. Pero aunque se ha escrito mucho sobre el cine de terror, pocos trabajos han tratado con eficacia el tema de la mujer monstruosa. En cambio, casi siempre se hace hincapié en la mujer como víctima del monstruo, normalmente masculino. Lo femenino monstruoso, imagen encarnada por la Mary robótica de Metrópolis, refleja los conflictos generados por la emergencia de este nuevo femenino, como encarnación del mal absoluto, tratando de destruir la imagen de Mary que impugna la legitimidad de un mundo en ruinas y lucha por nuevas formas de relación basadas en la equidad. El amor es un perro del infierno, ¿no? Cuenta el tatuaje de Alexia, la personaje protagonista de Titán. El personaje trans que establece una relación sexual con los coches y el metal, odia a la familia y el sexo, en verdad, y se redimirá en el amor por un desconocido. En Medusa, la otra película,
Tenemos una milicia femenina liderada por una influencer, una influenciadora digital, al servicio de una iglesia neopentecostal que se ha erigido en régimen de poder totalitario y persigue por las calles a las pecadoras, a las mujeres que contestan las normas, ¿no? En verdad vamos a descubrir que el personaje de la influenciadora digital es ella propia una víctima, ¿no? Al final de la película, de la monstruosidad del sistema, en verdad. El horror al cuerpo se remonta a los primeros descubrimientos, ¿no? De la pubertad. Y negar ese proceso puede ser una forma de buscar una nueva identidad frente a una realidad inquietante y opresiva que reprime los deseos y la capacidad de establecer vínculos profundos con otro ser humano, ¿no? La identificación de los humanos con el metal que vemos en Titán, por ejemplo, y la tecnología en términos de simbiosis puede significar una repulsa a los valores patriarcales y a la sociedad de consumo. En algunas películas de androides, ese conflicto aparece en forma de robot. Usted tiene lo bueno droid, ¿no? Y lo malo. El villano, la villana, ¿no? Y el droid que es asesino, que está al servicio del sistema. Entonces, esos conflictos muchas veces aparecen. Aunque el droid femenino sea siempre más conflictuoso, siempre más la villana que el bueno droid. Así que el cuerpo femenino me parece ideologizado dentro de un proceso de búsqueda de una nueva identidad y no exactamente como una forma definitiva o como una discusión de identidad de género, simplemente, ¿no? La identificación de los humanos, perdón, la representación fílmica de los conflictos de identidad y de género en Titán y aún mismo en Medusa, desconstruyen la estructura familiar patriarcal y falocrática, así que la distopía ya no se representa como una discusión conceptual sobre el futuro de la humanidad o la organización de las sociedades. El cuerpo asume esa función de representación de nuevos campos de disputa. Y llamo de primeras consideraciones porque en verdad estoy como que, no sé si el concepto de body horror es lo más interesante. Y sí horror corporal, por ejemplo, ¿no? En una nueva perspectiva. Body horror es el formato que ha sido consagrado por la industria, ¿no? Así como Final Girl o Slasher, ¿no? Términos así. El horror al cuerpo se remonta a los primeros descubrimientos de la pubertad. Eso está en todas esas películas. Pero no estoy segura de que el horror corporal sea simplemente una discusión de una otra manera de se pensar la cuestión del femenino o de la mujer, ¿no? Y sí, me parece que en las dos películas que estoy hablando ahora, en otras, algunas otras, tenemos esa discusión como una discusión, sí, libertadora, de contestación, un manifiesto, es casi como que un cuerpo manifiesto,
no sé si está haciendo sentido de la manera, porque eso no está tan claro. En verdad no era el primer objetivo de la encuesta, de la investigación que estoy haciendo, ¿no? Pero estoy ahora como que revisando y reordenando algunos conceptos que tenemos cuando vamos a hablar de distopías y cuerpo femenino y toda la discusión. Pero en verdad, la fluidez de identidad seguramente, incluso no solamente en las películas, pero en la vida real, de una manera o de otra, es más que contesta, ¿no? Una sociedad patriarcal, las jerarquías, que contribuye para domesticarlas, por ejemplo, que por veces era una función, por ejemplo, las comedias hacen mucho eso, ¿no? Las comedias, como La Hechicera, Bewitched, ¿no? ¿Qué hacían todas ellas? Como que domesticaban ciertos conflictos de la mujer moderna, independiente, con el rol, ¿no? Con la magia, con la bruja. Y en ese caso la bruja buena, una buena bruja. Entonces me parece que en ese sentido que estamos a ver ahora, el horror corporal, él tiene mucho más, sí, un rol de contestación de manifiesto. Y era eso, eso es un poco de las referencias, ¿no? Y así seguimos. Muchas gracias, Luisa. Pasamos de la ciencia ficción a los filmes de horror. Agora passamos ao melodrama com minha proposição. Bom, me chamo Letícia Weber-Jarek, sou doutoranda em cine e audiovisual em las universidades Sorbonne Nouvelle e Unicamp. Realizo la tesis Las hijas de Stella Dallas en el cine americano sobre una genealogía femenina y melodramática. He publicado artículos en las revistas Atario, Mosaico y Criticat, así como el libro Cinemas de Horror. También participé como crítica y mediadora en los festivales FIDE y Metro, además de actuar como programadora y mediadora del Cineclub del Colectivo Atalante, realizado en sociedad con la Cinemateca de Curitiba, entre los años 2014 y 2018. Allora, attendez. Compartilhar. Puedes, perfecto, ya. Las diapositivas. Sí, bueno. Sí se ve. Allora. C'est bon? Ok. Ok. Mi ponencia se titula Mujeres en Caída, Estrellas en Ascensión, personajes actrices en el subgénero cinematográfico de la mujer caída. Esta presentación tiene como objetivo analizar 4 películas pertenecientes al subgénero cinematográfico de la mujer caída. 4 obras que ponen en primer plano personajes actrices divididas entre el éxito del espectáculo y las imposiciones de la vida doméstica, especialmente la maternidad. Se trata de Blonde Venus. No puedo... Ya. C'est bon. C'est bien. Se trata de Blonde Venus, Rockabye, I Found Stella Parrish y Comet Over Broadway.
La Venus Rubia, Tentación y Su Vida Privada, Comet Over Broadway, no habíamos el título en español. Todos melodramas de Hollywood de los años 30. En la compleja interacción de las actrices principales, Marlene Dietrich, Constance Bennett y Kay Francis, con sus personajes, buscaremos mapear las fisuras discursivas de un subgénero con fuertes tendencias ideológicas, en el que, como recuerda Leah Jacobs, la maternidad emerge como un concepto estratégico con el fin de regular y delimitar la representación de la sexualidad y de la subjetividad femenina. Esencial en el cortocircuito que opera en estas películas, esta figura ambigua, la figura ambigua de la heroína actriz, genera algunas divisiones entre el personaje interpretado y la actriz que interpreta. Al mismo tiempo, la fuerte persona de esas estrellas y la reflexividad de las escenas de espectáculo se superpone simbólicamente a las escenas domésticas, de tal manera que estas últimas pierden credibilidad y se convierten en nuevos actos de la estrella. Por lo tanto, la heroína actriz abre las puertas de la reflexividad, de la distancia crítica frente a los roles sociales y marcadamente de género atribuidos a los personajes femeninos, como si todo fuera, en definitiva, una cuestión de actuación. Empecemos entonces con una definición de este subgénero. El cine de la mujer caída se presenta como un terreno plural y multifacético dentro del mapa genérico de Hollywood, de modo que se encuentra en la intersección de géneros más consolidados, como el melodrama, con otras filiaciones genéricas propias de los años 30, como las películas de cazafortunas, Gold Diggers. De este modo, comparte tanto el terreno del melodrama como del cine de mujeres, women's film, perteneciendo a una especie de cartografía que superpone varias categorías genéricas, revelando el carácter continuo, siempre en proceso, de la creación de géneros cinematográficos, como destaca Kik Altman. Predominante en los años 30, las películas de la mujer caída provienen de una matriz literaria y teatral del siglo XIX, mayoritariamente europea, que se centra en las narrativas de mujeres errantes que, debido a alguna transgresión sexual, son absorbidas en una espiral de ruina social. Desde sus antecedentes literarios hasta las películas de Hollywood, esta trama, sin embargo, sufrió una serie de actualizaciones para luego ser encarnada por actrices como Greta Garbo, Ruth Chatterton, Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Irene Dunne, entre otras. Leah Jacobs presenta en su libro Wages of Sin el ejemplo prototípico de esta trama en el cuadro de Augustus Egg, titulado Pasado y Presente. Siguiendo el tríptico de Egg, podemos observar que, en primer lugar, en la trama de la mujer caída, la protagonista comete una transgresión sexual, como el adulterio, o simplemente mantiene relaciones sexuales fuera del ámbito conyugal. Luego es expulsada del núcleo familiar. En el cuadro, sus hijas adultas permanecen solas. Y así comienza su declive. Frecuentemente recurre a la prostitución y su único fin posible es la muerte. Lo que me parece importante recordar en este primer momento es que el género de la mujer caída en su cuna literaria siempre ha estado en conflicto con las definiciones normativas de feminidad, como destaca Jacobs. A lo largo del siglo XIX, estas historias socavaron la distinción entre mujeres castas e impuras. Cuando pasamos al cine, notamos que esta trama se renueva según los estados de ánimos de los años 20 y 30, siendo poblada por heroínas conscientemente más modernas en las figuras americanas de flappers y coristas. Como un reflejo involuntario de la Gran Depresión, algunas de esas películas invierten la trayectoria decadente de sus personajes en un activo socioeconómico, según Jacobs, como si Eva fuera demitida en el paraíso después de haber probado la manzana. A los ojos de los censores, estas obras fueron definidas como sex pictures y the Kept Woman Story, y luego fueron reconocidas como una afiliación genérica del melodrama. Para Jacobs, esas películas emergen como una especie de pararrayo, un punto focal que canaliza las preocupaciones de censores y reformadores sobre las costumbres sexuales y la representación femenina.
Si bien para algunos censores esas películas ofrecen clases prácticas de pecado, este subgénero se está expandiendo al mismo tiempo, poniendo a prueba los límites de lo que era o no era aceptable en ese momento. Ahora bien, el punto crítico de este escenario histórico reside en las permutaciones e hibridaciones de esta trama base. Mientras que algunas películas simplemente retoman la trayectoria de la mujer caída, otras obras más modernas emprenden una serie de modificaciones que minimizan la degradación de la protagonista, en favor de una mayor movilidad social. De esta manera, Jacobs concluye que esas películas invierten las connotaciones de la matriz de la mujer caída, o sea, el circuito lógico, pecado, culpa, redención. En esa dinámica de inversiones, la figura de la estrella de Hollywood, con su personalidad, su persona y su interpretación característica, reúne las contradicciones y tensiones ideológicas de la trama de la mujer caída. Rodeado de glamour, exponiendo una sexualidad sin complejos y a veces incluso agresiva, humanizado por las actrices, ese personaje se convierte en el equivalente del gángster, una especie de antiheroína con la que simpatizamos. En este sentido, Blonde Venus es ejemplar. Centrada en la historia de Ellen Faraday, antes una actriz de una compañía burlesca alemana, ahora madre y esposa que vive en los Estados Unidos, la película sintetiza en la exuberancia de las imágenes de Sternberg una serie de motivos esenciales de los melodramas de los años 30, concentrando todos los pasos obligatorios de la trayectoria de la mujer caída. En la trama de Blonde Venus, Ellen decide volver al mundo del espectáculo para ayudar a su marido en el tratamiento de una enfermedad rara. Del dinero que recibe por sus shows, se suman también algunos cheques del seductor y riquísimo Nick Towson, interpretado por Cary Grant, con quien inicia una relación paralela. Su marido viaja a Europa para recibir tratamiento. Ellen y su hijo permanecen bajo la protección de Nick en su lujosa casa. Tras el descubrimiento del adulterio, la pareja se separa, el marido reclama la custodia de su hijo y Ellen se escapa con el niño. Después de agotar una serie de escenarios exóticos como madre fugitiva y actriz burlesca en decadencia, Ellen renuncia al niño y se convierte en una actriz de mucho éxito en París. Al reencontrarse con Nick, bajo su influencia, regresa a su antiguo hogar para visitar a su hijo y decide quedarse allí. No solo como una ilustración perfecta del subgénero de la mujer caída, Blonde Venus es también ejemplar en su naturaleza transgresora. En la elaborada poética de Sternberg, la película une escenas clave de una manera muy hermética, que se sustrae a las explicaciones y transiciones delicadas. Ellen como madre, Venus rubia en el escenario, Ellen en el tribunal, en la decadente pensión de mujeres, su ascenso en letreros de neón y titulares de periódicos. En esta opacidad directa, en la insolencia estética de Sternberg y de Trish, pasamos de una madre sobria a una Venus rubia, vestida de gorila y cantando letras no menos provocadoras. Blonde Venus elabora críticamente la estrategia esencial del melodrama materno en consecuencia de las películas de mujer caída, o sea, concebir la maternidad en oposición a la sexualidad femenina, como recuerda Jacobs. Ahora bien, es en Marlene Dietrich, en su persona y su actuación, donde estos dados teóricamente opuestos se encontraron. Blonde Venus parece jugar, incluso burlarse de los límites púdicos que delimitan los conceptos de madre ideal, mujer profana en el Hollywood clásico. Sobre todo, la película elige el contraste como hilo conductor. Dietrich será filmada como una madre bajo la luz lechosa en la fotografía glamurosa de la época, con una estrella en el ámbito doméstico. Termina la película regresando a casa, pero con un turbante y ropa tachonada de piedras brillantes. Para Jacobs, la película explora la división entre personaje y estrella para introducir un material relacionado con la sexualidad femenina que de otra manera sería tabú. En esta dinámica de contrastes, el personaje actriz emerge no solo como un reflexo de la propia Marlene Dietrich, sino que termina rompiendo el muy limitado molde de la madre ideal, imponiendo además un distanciamiento de la normalidad del discurso melodramático. La Venus rubia es la respuesta de Dietrich a la madre sublimada del melodrama materno, para quien todo es cuestión de sacrificio y devoción.
En un mundo donde la Venus rubia canta Esta noche quiero ser mala, la heroína melodramática Ellen Faraday puede tener otras motivaciones más allá del ámbito de la maternidad. En resumen, es el espectáculo, la imagen dominante de la estrella, propugnada por el personaje actriz, lo que desestabiliza la unidad conservadora de este tipo de personaje. Finalmente, es interesante pensar cómo el personaje actriz transfiere una dimensión alegórica a los sucesivos roles que Dietrich interpreta en la película. A veces nina, a veces esposa y madre, otras veces artista y prostituta, como señala Viviani, Christian Viviani, la actriz encarna una mujer en la que convergen todas las fantasías. En este sentido, tengamos en cuenta por ahora que la heroína actriz no solo está relacionada con la personalidad de la verdadera actriz, la persona de la verdadera actriz, sino que también es un papel que pretende representar una mujer aumentada, como la define Jean-Luc Bourget y Françoise Amour. Ella es más que real, abarca todas las posibilidades de la paleta femenina. Se logo passamos ao caso de Rockabye, uma película de George Cukor com Constance Bennett, esse poder de lo falso, de uma ficção melodramática que se expone, é aún mais evidente. En él, la heroína es de antemano una mujer caída y una estrella de éxito. En las primeras escenas vemos a Judy Carroll, una estrella de Broadway interpretada por Bennett, perder sus derechos sobre su hija adoptiva después de que su pasado fuera revelado en un turbulento proceso. A descobrir una pieza de teatro que se parece mucho a los últimos acontecimientos de su vida, también titulada Rockabye, decide montar este melodrama con la ayuda de su autor, interpretado por Joel McCrea, de quien ella se enamora. Sin embargo, aunque la obra sea un éxito, ella debe renunciar una vez más al amor. El personaje de McCrea regresa a su esposa, ahora embarazada, y Judy se queda sola, solo con el teatro y sus antiguos admiradores. Aunque la trama parece bastante lacrimosa, Rockabye da continuidad al potencial reflexividad de la heroína actriz. Cukor no solo juega con la recurrencia de los títulos de la obra y de la película y el metalinguaje que de ello resulta, sino que sobre todo explora los engranajes del género a través de una actriz ligeramente desplazada del ambiente austero del melodrama. Como Dietrich en Blonde Venus, Bennett es terriblemente aristocrática, transciende la realidad de las escenas a través de gestos muy diáfanos, muy elegantes para la violencia del melodrama. Como destaca el propio director, Bennett parecía salido de un universo de Scott Fitzgerald. Bennett tiene una especie de presencia ausente, un desapego irónico, como señala Christian Viviani, mientras que Cukor utiliza esa artificialidad insertándola en el propio personaje. Rockabye se centra sobre todo en el carácter farsesco, cómico de las escenas domésticas, peleas de pareja, escenas de amor, a veces incluso escenas utópicas de la unión de Bennett-McCrea. De modo que el tono de los actores y la dirección de Cukor siempre parece un poco más elevado, un poco más estridente de lo habitual. Para Viviani, en esta película los clichés se dan como clichés, todo es falso y el melodrama no es más que un espectáculo, una forma indirecta de denunciar el ilusionismo del género. Cine Mundial, revista de cine mexicana, también publicó en la época breves comentarios sobre el tono cómico de la película, como podemos ver en las diapositivas. La película no deja de lanzar algunas reflexiones sobre lo que sería una feminidad pasable, al comparar el personaje actriz con otros personajes femeninos secundarios, la madre alcohólica de Hood, la suegra comedida y muy sensata de su amante. Y una vez más, el escenario de glamour que envuelve a la protagonista, un vestuario sumamente sofisticado, se convierte en un personaje por derecho propio, siendo capitalizado en las revistas de la época. En resumen, dos líneas paralelas parecen recorrer continuamente la trama de la película. A veces el apaciguamiento de la protagonista en la esfera doméstica amorosa, a veces la expresión de sus deseos individuales en el ámbito artístico. Si seguimos la hipótesis del personaje actriz como alegoría suprema de la mujer,
Podemos agregar também a ideia de que a trama de La Mujer Caída acaba expressando angústias femininas em torno das obrigações domésticas e, sobretudo, da imposição da maternidade às mulheres. Molly Haskell es la primera en considerar esta hipótesis, anunciándola muy claramente. El sacrificio de la heroína melodramática, la renuncia forzada a un hijo, cito a Haskell, es una maniobra para elaborar el tabú sagrado, para deshacerse de los niños con el pretexto de promover su bienestar. En última instancia, resume Haskell, se trata de una compensación por la culpa de las mujeres, por los sentimientos profundos, inaceptables de no querer tener hijos. En esta perspectiva, el caso de Kay Francis es sumamente elocuente. En los dos melodramas analizados aquí, I Found Stella Parrish y Comet Over Broadway, tenemos la impresión de que cualquier obstáculo a la trayectoria de la actriz, de la heroína actriz, surge como una especie de excusa, con el objetivo de prohibir, desterrar el coeficiente familia-hijos de la ficción. Mientras que en la primera película, la heroína, una actriz de éxito, se aleja de su hija para protegerla de los escándalos de su pasado, en la segunda película, su distanciamiento de su hija la permite convertirse en una actriz de éxito, pudiendo así liberar a su marido de la prisión y reunirse a su familia nuevamente. Una vez más, esas películas trabajan en dos líneas distintas, en la medida en que conceben a la familia como punto delegada y al estrelato punto delegada definitivo y al estrelato, la vida artística, como un medio temporal. Hace aquí toda la ambivalencia no solo del cine de la mujer caída, las películas de mujer caída, sino del propio cine de mujer, tal como lo concibieron las investigadoras feministas de los años 70 y 80, 90 y otros años a se seguir. Como anuncia Janine Bessinger, essas películas funcionam de uma maneira paradójica. Ao mesmo tempo que mantêm a las mulheres em cativeiro social, estas obras liberam a seus personagens em breves sueños de poder. La vida en el teatro, el ascenso al estrelato, aparece así como un breve paréntesis de libertad para estas heroínas, así como para sus espectadores, casi como una suspensión de la realidad social femenina. El aspecto previsible y serial de este subgénero se vuelve aún más claro en estas dos películas, ya que ambas pertenecen a un ciclo de películas de mujeres caídas producidas por Warner, en las que Kay Francis interpreta a la protagonista. Se repiten así los mismos actores, casi las mismas locaciones, siendo Londres una ciudad favorita en este subgénero. En efecto, no debemos subestimar la importancia de Francis en este ciclo. Aunque sea una estrella menos conocida a los ojos de nuestros contemporáneos, ilumina lo que la imagen de Dietrich y el tono cómico de Rockabye acaban eclipsando. Al igual que sus colegas, Kay Francis tenía una personalidad asociada al mundo de la antigua Europa. De belleza intimidante, tranquila, con una melancolía lejana, Francis tenía una mirada ligeramente caída, pestañas muy espesas, leves ojeras oscuras bajo los ojos, que compañían con su cabello castaño una aura de misterio y ausencia. La actriz también trabaja en una dimensión ornamental, en la que la pose hierática importa más que cualquier justificación realista. Kay Francis sempre dirige su mirada a un palmo por cima de la cámara, en lugar de intercambiar miradas directas con sus compañeros de escena. Esta obra trascendente de la actriz se adapta muy bien a la trama de La Mujer Caída y en general al cine de mujeres. Por un lado, como subraya Viviani, en sus películas encontramos los insistentes motivos de la escena, la nostalgia de un hogar burgués y el sacrificio en beneficio de una hija mujer. En las dos películas en cuestión, interpretada por la actriz infantil Sybil Jason. Por otro lado, Francis se impone en estas películas como un auténtico ícono de la moda. Para Bessinger, su carrera es la prueba absoluta de la importancia de la ropa, maquillaje y las joyas dentro y fuera de la pantalla. De modo que pasa por los melodramas más obscenos como si se presentara ante un tribunal. Por eso, no nos sorprende encontrar, por ejemplo, el comentario de un espectador francés de la época sobre I Found Stella Parrish. Qué bien viste Kay Francis, es un placer verla en esta película, en la que los altibajos de su personaje no le impiden, afortunadamente, cambiarse de ropa con frecuencia.
Es importante resaltar que este enfoque en la producción de una imagen femenina también se aplica de manera generalizada a la trama de esas películas en cuestión. En nuestro caso específico, podemos notar que estos dos melodramas ilustran en su intriga las jerarquías del mundo del teatro, de manera que sus heroínas actrices ascienden desde los espectáculos burlescos, pasando por el vaudeville y llegando a Broadway. Lo contrario también se aplica a la decadencia de la heroína en I Found Stella Parrish, que también hará su glorioso regreso a los escenarios de Broadway. A cargo de directores provenientes del teatro y del vaudeville, Mervyn LeRoy y Busby Berkeley, la interpretación integra la trama de estas películas como un dato dramático, un motivo temático y estético más allá de las esferas artísticas. En la dudosa figura de la heroína actriz, esas películas exponen el teatro social de la vida cotidiana. Así, el personaje de Kay Francis o bien se disfrazará fuera del teatro, interpretando a una anciana para proteger a su hija, o bien representará su propia historia en escena para sacar provecho del escándalo mediático que se ha montado en torno de su imagen. En resumen, esas películas muestran la posición ambigua de la existencia social femenina. Vivirse a sí misma como una otra mujer, como escribe Jacqueline Nakache sobre el personaje actriz. Al verse inducidas a elegir el entorno familiar frente a los lujosos escenarios de estrellas en ascensión, como en Blonde Venus y Comet Over Broadway, estas heroínas apuntan la inferioridad de su posición social y la artificialidad de sus roles como madres y esposas. No es casualidad que la obra responsable del éxito final de la heroína de Comet Over Broadway, que anticipa su regreso al dominio doméstico, se titula Aquellos que transgreden. Si para Thomas Schatz todos los géneros cinematográficos abordan alguna forma de amenaza al orden social, podemos suponer, en definitiva, que la amenaza latente en esas películas de mujeres caídas acaba concentrándose precisamente en la ambigua figura de la personaje actriz. Y sobre todo en cómo esta figura expone la hipocresía de los roles sociales, relativizando definiciones rígidas como madre, puta, actriz, cuando en realidad, en la mayoría de estos melodramas, actriz, corista, cantante es solo un eufemismo para prostituta. Interpretar a la actriz significa, en muchas películas, afirmar su independencia a cualquier precio, subrayan Bourget y Zamora. Entre los 3 años que separan esos dos melodramas de Kay Francis, asistimos también al declive de un subgénero que, bajo la presión del Código Reis, cada vez más solidificado, encontrará muy poca resonancia. Es significativo que en I Found Stella Parrish, la heroína de Francis pueda terminar en el escenario, afirmándose como actriz y madre. 3 años después, este mismo personaje tendrá que abandonar su carrera y unirse a su marido, indo a recuperarse a prisión. Una prisión material de la que él acaba de salir y para la protagonista un cautiverio simbólico en el que ella elige retirarse. Sin embargo, en una réplica que recorre toda la ambigüedad del cine de Hollywood y su paradójico enfoque de la representación femenina, la heroína actriz no deja de decirle a su hija: es solo un papel más que desempeñar, el papel más difícil de nuestra vida. Muchas gracias. Y muy bien. ¿Y puedes compartir la presentación de Carla? Un momento, por favor. Ahora pasamos a la presentación de Carla Daniela Rabelo Rodríguez. Carla es profesora e investigadora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, Brasil, doctora y máster en Ciencias de la Comunicación por la ECA USP Brasil. Siéntete à vontade, Carla, para comenzar a presentar. Muchas gracias, Leticia. Yo preparé un texto, pero de antemano me gustaría agradecer la participación, ¿no? Esa oportunidad de estar en Cepancini, agradecer a mis colegas de mesa, Carolina, Luisa, Leticia, la ayuda de Rocío aquí con las diapositivas. Un gusto estar aquí con ustedes. Y yo preparé un texto para me detener al tiempo,
pero vai ser um texto largo, então creio que vou atingir os 20 minutos. Então, como ha dicho Letícia, ¿no? Eu investigo cine peruano, eu tenho um projeto de investigação, agora detenido, mas delimitado em las mujeres no cine peruano. E aqui em Cepancini, né, o trabalho que apresento aqui é um resultado parcial, ¿no? de esta investigação, pero não necessariamente concluído, ¿no? É uma prévia. Lo he delimitado para compartilhar com vocês, ¿no? Um estudo histórico-cultural e um análise fílmico da cineasta peruana Nora de Isque, ¿no? Então, Rocío, puedes passar a pantalla, por favor? La diapositiva. Esse estudo histórico-cultural, ¿no? Un análisis fílmico de la cineasta, que es, ¿no? La cineasta Nora de Isque. Yo pretendo presentar reflexiones sobre una reconstrucción de su historia, ¿no? Inseparable de sus procesos cinematográficos y creativos. En ese trabajo comenzaré presentando una inversión, ¿no? Empezaré con mi análisis general de la obra de Nora y luego hablaré de las películas sin pretender concluir, aunque aún queda mucho, ¿no? por estudiar sobre la obra de esta cineasta. Es importante decir. Entonces, la reconstrucción de la historia de Nora de Isque se basa en un levantamiento bibliográfico de la historia canónica del cine peruano. Incluso, importante decir que yo voy a hacer un percurso teórico y de abordaje diferente de mis colegas, lo que deja la mesa un poco más rica, ¿no? Me gustó mucho escuchar los diferentes abordajes teóricos y yo estoy más por la línea histórico y como voy a plantear aquí, voy a presentar mi línea de metodología. Y entonces la reconstrucción de la historia de Nora de Isque se basa en un levantamiento bibliográfico de su historia, ¿no? de la historia canónica del cine peruano, en su mayoría publicada en libros como los de Ricardo Bedoya, Isaac León Frías y otros, ¿no? Investigadores peruanos en relevo. Y también cruzamos la información histórica con otras fuentes como periódicos y documentos investigados en colecciones históricas en la ciudad de Lima. Sobre todo, realizamos una larga entrevista a la directora para componer el estudio a través de la historia oral, además de analizar sus películas. Esta propuesta metodológica de cruce de datos históricos, entrevistas y películas nos permite hacer un esfuerzo por reparar y corregir posibles imprecisiones y supresiones marcadas en las historias predominantes de los cines en Perú, en América Latina también y en el mundo. ¿Puede pasar, por favor? Muchas mujeres... No, regresa, disculpa. Antes. Ahí, listo. Muchas mujeres no tienen sus historias debidamente contadas y solo ahora, en el siglo XXI, con esta nueva ola feminista, hay un avance, ¿no? en las investigaciones sobre la mujer en el cine. Incluso entendiendo mujer de manera amplia. Es importante, ¿no? Recalcar. Y ese trabajo evita utilizar también, es otra importante información, evita utilizar el término pionera, que es muy asociado a los que empiezan o abren nuevos caminos. Los colonizadores fueron los pioneros. Pero también es un término asociado a cierto tipo hegemónico de política de autor que se deriva del sistema patriarcal y del capitalismo, con liderazgo, competencia, individualismo. Pero me interesa más la perspectiva de procesos, creaciones, articulaciones y coaliciones que propone Nora, en una línea de autoría colectiva, sin perder evidentemente su gran importancia y relevancia destacada en el contexto histórico en el que comenzó a hacer cine. Entonces, la idea de costa, sierra, selva en las películas de Nora de Isque y procesos creativos y de producción en un cine con y sobre comunidades, no pretendo agotar esa proposta porque el tiempo no me permite, pero al menos aportaré algunas reflexiones sobre la investigación. Empiezo la cuestión de reconstrucción histórica con datos sobre su propia historia que en muchas referencias bibliográficas no están completas, entonces ese esfuerzo de investigación también es reconstruir. Entonces Nora
Es una mujer que ha cumplido 89 años, ¿no? Ha nacido en Lima en 1934. Es considerada la directora más veterana y longeva del país. Tiene una trayectoria dedicada a incursiones en temas sociopolíticos y culturales de las tres regiones históricas tradicionales, a saber, Sierra o Andes, Costa y Selva o Amazonía, con delimitaciones sobre la precaria realidad de un Perú profundo que se acerca a un cine regional, como plantea los estudios del investigador Emilio Bustamante. A partir de las películas, especialmente documentales, y de la entrevista, ¿no?, que he hecho con ella, publicada en dos ediciones de la revista Argentina Imagofagia, nos damos cuenta que su pensamiento y obra son inseparables de su historia. Como directora dedicada a un cine colectivo comunitario con sujetos invisibilizados y silenciados. Desde su primera producción, Encuentro, en 1967, corto, incluso apagado de la historia principal del cine peruano, sin registros en los primeros libros publicados, por ejemplo, pasando por Ronan Caico, que es una de las obras que voy a hablar, de 1973, documental emblemático, representante de las luchas campesinas y de los pueblos originarios. Nora de Isqui nos presenta un trabajo muy particular como cineasta, presentando la precariedad, la desigualdad, pero también la belleza de quienes le compartieron sus mundos, sus historias, dentro de la literatura cinematográfica mundial, que apenas recientemente ganó protagonismo dentro y fuera del Perú. Delimitamos un corpus de análisis con 3 documentales realizados por Nora de Isqui y su equipo en las regiones peruanas mencionadas. ¿No? Analizaremos brevemente los procesos creativos de producción y políticos de las películas Ronan Caico, filmada en la Sierra, Canción a Viejo Fisga, que acecha en los lagos amazónicos, realizada en la Selva, y Color de Mujer, filmada en la Costa. Es evidente que Nora de Isqui y su equipo buscan contar historias junto a comunidades alejadas del centro del país, especialmente Lima, y establecen una relación imbricada con los sujetos filmados. La construcción de su equipo de trabajo está abierta a la incorporación de personas de las localidades elegidas, lo que provoca una mayor implicación con los proyectos, con la realización de las obras y con el tipo de narrativa producida. En su línea observacional y poética, Nora se asume como mediadora que presenta en imágenes y sonidos ese Perú profundo. Nuestra escucha atenta de Nora, ya sea a través de la entrevista o de sus películas o revisitando documentos, libros, nos llevó a analizar su praxis colectiva, su forma de pensar, que revela conceptos peculiares, curiosamente similares a algunos de los postulados del pensamiento feminista decolonial contemporáneo, en particular los de la filósofa argentina María Lugones y la dominicana Yudesquis Miñoso. En Lugones vemos su concepto de coalición orgánica, una coalición intercultural abierta con poderosas marcas de criticidad sobre la sujeción o dominación de raza, género, clase y sexualidad. Precisamente en este trabajo observamos que la idea de coalición de Lugones puede verse ampliada en la obra de Nora de Isqui. Ella aporta un impulso por conocer a los otros como entidades densas, relacionales, permeadas por un fundamento creativo y tenso de la diferencia. En lugar de cosificar sus personajes, Nora los entiende como sujetos, enfatizando sus subjetividades en un locus fraturado que resiste a la colonialidad que se renueva en las diversas esferas. Siguiendo lo que propone Yudesquis Miñoso, ¿no?, sobre oponerse a una colonización discursiva. Nora, como un ser colectivo, busca coaliciones y cuenta historias de resistencias ante las colonialidades contemporáneas. En sus películas presenta un ser siendo, un ser en relación, un desafío a las dicotomías, una oposición a las lógicas del poder, donde la multiplicidad nunca se reduce. Nora nos ofrece una forma particular de presentar, a través de imágenes y sonidos y posibles respuestas, a un mundo de oposiciones. En la coalición para hacer sus películas, que visualizan y escuchan como
entretejido a sujetos de diferentes territorios de un mismo país, que aunque unidos tienen sus aspectos individuales en el diseño global de un tejido social como es el cine en general. Y sobre todo, así es el cine más allá del canónico. En las tres películas analizadas, Nora busca algún tipo de reivindicación con los territorios, sobre esas culturas de la sierra, selva, costa, la lucha por la tierra, el derecho de existir, la lucha contra el racismo a través de la belleza, el encanto de la vida y la rutina de un ribereño que depende de la naturaleza limpia y viva para seguir trabajando. Entonces ahora analizaré brevemente algunas cuestiones específicas de producción y viabilización de sus películas y su relación con la recomposición de su historia. Ahí puede pasar la diapositiva, por favor, Rocío. Runancaiko, ahí son las tres películas, ¿no?, que voy a hablar. Puede pasar, por favor. Otra, por favor. Aí pode passar mais uma. Isso. Runancaiko, 1973, filmada em Los Andes peruanos. Principal película da diretora e guionista com reconhecimento internacional por seu valor histórico de testemunho indígena em língua quechua. Foi realizada em 1973 no contexto da reforma agrária peruana. No documental, Saturnino Ilka, um dirigente campesino, relata os enfrentamentos entre o movimento campesino de Cusco e os terratenientes antes da reforma agrária. Ilka revela sua vida, sua luta sindical e a rebelião de seu pueblo por la recuperação de la tierra frente a um modelo econômico feudal. O nome da película, Runancaiko, significa soy un hombre, uma evidente demarcação de existência. El argumento de la película surgió de la amistad de Nora con el periodista Hugo Neira, escritor del libro Cusco, Tierra y Muerte, en el que Saturnino Ilka es personaje. Runancaiko se produjo con el apoyo de Sinamos, el sistema de apoyo a la movilización social del Perú, y el ICAIC, famoso Instituto Cubano de Arte y Cultura, de Arte e Indústrias Cinematográficos. La primera institución, ICAIC es la primera institución importante de la política cultural criada en la Revolución Cubana entre 1959 y 91. La película fue vetada en Perú por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, una dictadura de izquierda que veía en ella una acción negativa para su imagen. Aún así, Nora envió la película a escondidas, a la ayuda de ICAIC, a dos importantes festivales europeus, com a ajuda de ICAIC, não? A importantes festivales europeus de documentales. O Festival de Pueblo de Florencia, Itália, e o Festival de Leipzig, em Alemanha. Donde ganhou a Paloma de Prata em sua 16ª edição. Em Peru, a película se projetou clandestinamente. Pode passar, por favor, a diapositiva. Em circuitos alternativos como sindicatos e cineclubes. Es importante señalar que Nora tuvo dificultades para realizar la película debido a la falta de recursos financieros y humanos. Por eso buscó coaliciones, horizontalizó el trabajo para hacerlo posible y ajustó la producción a sus posibilidades, aunque precarias. ¿Puede pasar? Su equipo de rodaje estava formado por 3 pessoas solamente. Ella, su camarógrafo, ¿no?, diretor de fotografia, e um tradutor de quechua. Para poder realizar a entrevista com tranquilidade, chegou a alojar a Saturnino Ilka em sua própria casa em Lima durante quase 3 meses. Pode passar? E quando viajava a Cusco, pode passar, por favor? E quando viajava a Cusco, não tinha onde quedar-se, buscava alojamento onde podia. Algo de precariedad vivida por una película que tuvo trabas oficiales, prohibiciones, pero que salió adelante y consiguió recursos, apoyos e incluso premios internacionales. En su deseo de hacer oír la voz de los oprimidos, Nora de Isqui nos dijo en entrevista, abro comillas, el cambio que se hizo nunca se ha revertido, nunca ha ido hacia atrás. En otras palabras, el campesino se convirtió en propietario de su tierra.
Salió de las manos de los terratenientes y nunca olvidó a perder su tierra. Todavía hay muchos problemas, pero en cierto modo se ha convertido en un ser humano respetado. No hay vuelta atrás. Creo que es irreversible. Fin de cita. ¿Puede pasar, por favor? Ronan Kaiko es una película que marcó el proceso creativo y de producción de la directora. Es una película que hasta el día de hoy afirma la necesidad de luchar por la tierra en Perú. Interpela al espectador a través del protagonismo de Saturnino Ilka, un indígena, un activista que denunciaba las desigualdades y usurpaciones. Se tuvo mucho cuidado, ¿no? Desde Nora, desde la perspectiva de Nora y su equipo, su pequeño equipo, en el registro de la imagen de Ilka en la película. Y también para registrar las reuniones sindicales, los conflictos y la forma en que el gobierno se contrae frente a las fuerzas capitalistas. Queda patente en el proceso de montaje definido por Nora y su equipo esa frente de cuidado. Otras películas fueron inspiradas en el trabajo de Nora con Ronan Kaiko, como el documental Hugo Blanco, Río Profundo, de la directora, otra directora mujer, Malena Martínez Cabrera. Puede pasar, por favor. Puede pasar, por favor. Otro. Ahí está la reunión. Puede pasar, por favor. Ahí está. Ahora hablo de Canción a Viejo Fisga, que acecha en los lagos amazónicos, realizada en Amazonía. Voy a acelerar aquí por cuenta del tiempo. Fisga es un pescador de Paiche, de la Amazonía, ¿no? Esa es la idea de la película que Nora ha propuesto en el guión, ¿no? Entonces, es un pescador exponente de una cultura fluvial donde todo el acontecer humano está referido al río y donde las instancias vitales trascendentales son instancias cotidianas. Nora propone un guión donde seguimos al solitario pescador, puede pasar por favor, en un recorrido por las aguas y la exuberante naturaleza amazónica. Puede pasar. Asistimos a la paciente búsqueda del pez que dará sustento a la familia y a su lucha para pescarlo. La película utiliza un tema musical interpretado por un conjunto folclórico que no es necesariamente de la Amazonía, pero que confiere a la película una expresión poética bastante significativa. Y es una película de contemplación sobre la belleza y los dilemas de la Amazonía. La propuesta documental, ¿no? Por esa línea poética, es menos directa. Y este documental podemos ver la versatilidad de la directora en componer una película sin obviedades. Puede pasar. Sobre la realización en la región amazónica, en entrevista anterior, pone un antes, por favor, en una diapositiva antes, ahí. La realización en la región amazónica, en una entrevista anterior de 2007 al investigador Giancarlo Carbone, que está publicada en el libro El Cine en el Perú, de 1950-72, y la información confirmada en la entrevista que hicimos con Nora, ella nos dijo, abro comillas, mis primeras películas fueron filmadas en blanco y negro con un equipo muy rudimentario, una Bolex sin sonido directo. Después, ¿no? en otras situaciones, por ejemplo, como en los rodajes en la Amazonía, ¿no? Daniel Pacheco, que es su camarógrafo, hizo la cámara y yo la dirección, solo. Y llevé a dos muchachos de la universidad, porque ella también trabajó como profesora, llevó dos muchachos como asistentes. El sonidista era un lugareño llamado Ladislao, un hombre de una comunidad ribereña del río Amazonas, a quien en el propio lugar de los hechos le enseñamos a manejar la grabadora. Y lo mismo hicimos con el microfonista, que fue otro muchacho de la comunidad. ¿Cómo calcular estos costos? En realidad, las primeras películas no salían bastante baratas. Lo que pasa es que, con el correr del tiempo, llegó un momento en que necesitábamos una mayor calidad técnica y eso hizo subir los costos de la producción. Cierre de comillas. Puede pasar, por favor, la diapositiva. Otra.
Puede pasar. Por adelante. Puede pasar. Otra. Ahí está. Ahora pasé unas partes por cuenta del tiempo. La última película es Color de Mujer, filmada en la costa. Puede pasar. Se trata de un documental sobre una madre que sueña ofrecer mejores condiciones de vida a sus hijos y fue rodado, ese también el guión, ¿no? El argumento inicial, y fue rodado en el Valle de Chincha, una región donde viven afroperuanos. La película aborda las tradiciones de la familia de Cecilia Cartagena como elemento fundamental para tratar la historia de los negros en Perú, en particular el proceso de esclavitud. Presenta el testimonio de Cecilia, una historia de injusticia y sufrimiento que atraviesa generaciones por ser mujer y por ser negra. Otra película de Nora también sobre afroperuanos, a fin de conocimiento, es Guitarra sin cuerdas, de 74, también dedicada a los afroperuanos. ¿Puede pasar? Sobre la película, puede pasar otra. Sobre la película Color de Mujer, Nora nos cuenta que, abro comillas, Color de Mujer es una película que busca rescatar la verdadera imagen de la mujer negra peruana, que suele ser presentada solo como una buena bailarina, una buena cantante o una buena jaranista, pero que no ha sido mostrada en su verdadera dimensión, en otras dimensiones. Gracias a una larga amistad que mantuve con las mujeres de Guayabo, conocí a la mujer negra, trabajadora, luchadora, cabeza de familia, generosa y solidaria. Aprendí a admirar todos esos aspectos que no me habían sido revelados. Tuve un ejemplo maravilloso en el caso de Cecilia Cartagena, una mujer de lucha. La película tenía realmente un aspecto reivindicativo muy claro y un mensaje que quería transmitir a las nuevas generaciones de mujeres negras. Fue una experiencia muy especial y bonita, porque toda la concepción y realización de la película se hizo sin pensar en sus posibilidades comerciales. La película dura 24 minutos, una duración que no cabe en ningún formato de exhibición, ni como cortometraje, ni como largometraje. No tenía dinero, pero trabajé duro en el tema. Era un momento de crisis en la profesión, pero ocurrió algo extraordinario. Amigos cineastas se enteraron que tenía este proyecto, corrieron la voz y me llamaron por teléfono para ofrecerme su colaboración. Nadie cobró un céntimo y conté con un equipo de primera. Cierre de comillas. También en la entrevista, ella nos cuenta sobre el proceso de las entrevistas y abro comillas. Normalmente consigo entrar en estos mundos, llegan a confiar en mí. Consigo integrarme de cierta manera porque, ya sabes, con Saturnino en Runancaico, lo tuve viviendo en mi casa. Tuve suerte o el don de tener una relación muy personal. Con el mundo afroperuano de la costa fui amiga de Chicha Cartagena, la Cecilia, ¿no? Protagonista. Iba a su casa, dormía en su casa, era mi amiga. Pasé mucho tiempo viviendo con ella. En otras palabras, ya formaban parte de mi vida. Creo que con el cine dejé mis afectos en distintos lugares del Perú. Y luego, cuando terminé la película, tuve que ir a otros lugares, otros mundos. No tuve mayores problemas, siempre logré encajar con la gente con la que estaba, siempre logré encajar con la gente con que la estaba, cierre de comillas. Entonces, para finalizar, brevemente, solo recuperando lo que empecé, puede pasar las imágenes. Ahí está. Para finalizar, me gustaría reiterar solo algunos puntos ya comentados en el inicio, algunos de los puntos mencionados, ¿no? a principio de la presentación. Vemos en las películas y en el pensamiento de Nora una praxis de coalición orgánica para hacer posible su cine. Hay un impulso por conocer a los otros como entidades densas, relacionadas, permeadas por un fundamento creativo y tenso de la diferencia. En lugar de cosificar sus personajes, Nora los entiende como sujetos, enfatizando sus subjetividades y afirmando una resistencia a las colonialidades que se renuevan en diversas esferas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carla. Agradeço muito a sua apresentação. Passamos, então, a la sequência de perguntas e respostas. Me pergunto se há algum ouvinte que gostaria de colocar uma questão, ou, via chat ou pelo microfone. Sí, creo que hay una mano levantada de Andrea Canzani. Bueno, no es una pregunta, es solo para, bueno, agradecer las ponencias y ver, bueno, como 4 investigaciones que revisitan, ¿no? Las producciones de una mirada importante, ¿no? Que me parece mirar, remirar y traer a la vista y a los oídos otros modos de pensar el cine a partir de miradas de mujeres, pero no solo de mujeres, pero traer cuestiones importantes, ¿no? Que se olvidaron ahí en la historia tradicional, los cánones cinematográficos. Entonces, solo agradecer de verdad, porque fueron 4 miradas muy distintas, ¿no? De cosas de horror, de ficción científica y bueno, y del nuevo cine latinoamericano, lo que sea. Entonces, también de periodos distintos y de geografías distintas. Y parecía que no iba a hacer mucho sentido en el principio, me estaba así, pero para mí hizo mucho sentido, ¿no? Fue una sesión muy especial para mí, solo quería agradecer, no tengo preguntas, gracias. Havemos uma questão de Pedro. Pedro, como 3 são meus colegas com quem posso dialogar depois, me gostaria de perguntar a Carla. Nora tinha relações com outras diretoras de cine em Latinoamérica de sua época, e eu aproveito também para fazer uma pergunta a Carla. Escutando a tua apresentação, comecei a perguntar-me como se está difundindo a obra de Nora Iskri pelo mundo. Ha habido retrospectivas de Nora, textos críticos, livros. Fiquei muito curiosa em relação a isso, porque é muito importante o lugar das retrospectivas e poder ter a oportunidade de ver os filmes em outros lugares. Yo hablo ahora o va a ser una ronda. No, listo. Entonces empiezo con Pedro. Estamos todos aqui praticamente de português, né? Eu fico assim confundida, o que é que eu faço? Mas eu vou falar em espanhol para hacer valer a recomendação desse Pancini, não? Então, Pedro, a relação com outras diretoras, não? Déjame ver se é isso. La relación, directora de Latinoamérica de su época, directamente en el hacer, ¿no? Cine, directamente no, pero hubo unas conexiones bastante interesantes en el momento que ella fue a vivir o estar así como en tránsito entre Lima y Cuba, no, entre Perú y Cuba, porque ahí ella ha conocido todos los referentes de la historia del cine latinoamericano. Y en general, ¿por qué te digo que no fue tanta relación con las mujeres? Porque ellas no estaban tan presentes, no estaban tan marcadamente presentes en ese circuito del cine latinoamericano en esa época que ella estaba. Pero claro que había, claro que existían, ¿no? Incluso cubanas, venezolanas, ahí ahora ya tenemos noticias de varias investigaciones que ponen, ¿no? a conocer estas mujeres, incluso de la misma época de Nora, y la relación de trabajo directamente no, como así de coproducción juntas con otra directora no, pero de ese ecosistema de la producción latinoamericana sí, ¿no? Se encontrando en las reuniones, porque
como era un cine bastante político, ¿no? Nos hemos visto un poco ahí, claro que no he compartido todo, pero ella hace un cine marcadamente político, posicionado de izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay una relación con las directoras. Pero en la entrevista, para ser más precisa, en la entrevista ella no habla sobre las directoras que ha conocido, se refiere siempre a los directores porque ellos tomaban bastante espacio en ese momento, ¿no? Ellos más presentes, más difundidos y también hacía más cine, ¿no? Estaba ahí como trabajando más producciones. Pero ella es de ese grupo de mujeres de esa época, certamente, de América Latina. Y Leticia, ahora, la difusión, ¿no? Ahora, los 10 años, ¿no? 5 años para ser más precisa, la obra de Nora está como así circulando, hay bastantes publicaciones, estudios en Europa, en América Latina. Entonces, todos los países latinoamericanos están hablando sobre Nora, todos los países europeos también. Entonces, cuando buscamos en las bases de datos, hay investigaciones, pero claro que no es expresiva, no son investigaciones todavía expresivas. E aí está o trabalho de, ¿no? Quem está com Nora assim, na cabeça de fazer possível as publicações. As muestras estão sim circulando, incluso esse ano no Festival de Lima houve uma muestra especial sobre Nora de Isqui porque suas películas foram digitalizadas, foram como hablo em Ai, gente, foram... ¿Restauradas? Restauradas, graças. Foram restauradas e aí hicieron uma apresentação especial. Então, ela sigue participando de los momentos de debate, sigue, claro, ha passado por questões de saúde, está casi a los 90, pero está, Perú agora, e aí, isso é só um parênteses que é importante, estos años donde Nora aparece como relevante para Perú, así como en las publicaciones, en las muestras, también se coincide con la retomada del principal órgano de cultura del país. El Ministerio de Cultura de Perú se ha creado en 2010. Entonces, a partir de una sistematización de las políticas culturales en Perú, que ya existían antes, pero en cuanto a un órgano específico, una institución, eso se hace como sistemático. Ahí hay una representación específica de audiovisual, ¿no? El DAFO, que es la dirección que cuida de eso. La clase cinematográfica también entra como haciendo presión. Entonces, todos os cineastas, não só Nora, como também outros cineastas históricos importantes, ganham protagonismo assim, em recuperação, em restauro, em muestras, em publicações. Incluso os homens começam a poner Nora em seus próprios registros que antes não estavam. Os livros principais da história de cine peruano não aparece Nora assim como uma das primeiras cineastas que estavam haciendo películas en los años 60, ¿no? Ahí como también entre los hombres. Entonces hay un levante ahí interesante que está acontecendo. Eu vou a Lima no final do ano para saber lo que... Final de año ahora, ¿no? Más conocido como ahora en diciembre. Para saber cómo está y voy a tener más actualizaciones. Hay Muchas una gracias, pregunta, Carla. Luisa, Leticia, sí. perdón. Hay una pregunta para todos los ponentes aquí en el chat. ¿Por qué es importante para la teoría feminista analizar cine? ¿Qué aporta el análisis cinematográfico al feminismo? ¿Puedo intentar contestar? Pero les invito para hacerlo si lo quieren. Bueno, me parece que hay una teoría cinematográfica feminista que ha sido ignorada y que se ha desarrollado. Eso es un punto para mí y creo que para muchas investigadoras. Se ha desarrollado juntamente con la teoría de cine como en general. Algunas de esas investigadoras
estaban en la Screen, ¿no? Como Laura Mulvey, a Ian Kaplan, eran del mismo grupo y que ha sido ignorado, eso creo, ¿no? Y que ahora está teniendo una visibilidad para muchas mujeres investigadoras. Entonces me parece que eso es muy importante. Bueno, pero la representación en el cine, que es una parte, no es el todo del análisis cinematográfico, es de muchísima importancia para las mujeres investigadoras, feministas o no. No sé si eso era lo que buscaba saber, no sé lo que piensan las demás. Mi micrófono está abierto, voy a hablar. Buenas tardes, gracias por la pregunta, Ernesto. Yo pienso mucho acerca como Luisa, incluso acerca de las películas de ciencia ficción. Pienso que la mirada feminista puede ayudar, no solo puede, ayuda a pensar otros mundos posibles. Y no solo eso, pero nuestro propio mundo, ¿no? Como ejemplo, la película que trago para hablarnos, una película de comedia que no es la primera clasificación, no es muy fácil como ciencia ficción, porque la ciencia ficción en Brasil tiene muchas misturas, algo muy complejo, pero muy interesante. Entonces, ¿qué tipos de personajes, en el caso de esas películas, podemos traer que sean distintos de lo que tenemos en el pasado? Pienso que también tenemos esa mirada muy importante. Y así, en mi opinión, no solo como pesquisadora, pero como, en fin, productora, guionista, profesora, pienso que la teoría feminista sirve para pensar cualquier tipo de arte y cualquier seguimiento de la sociedad. Es una otra forma de pensar que es muy necesaria y que tiene hasta hoy, principalmente hoy, una visibilidad no solo en la academia, pero en otros lugares. Pienso eso. Gracias. Gracias, Carolina. Eu também gostaria de responder. Creio que vou passar ao português, porque para mim é mais fácil, um pouquinho mais fácil. Mas eu acredito que a importância da teoria feminista nos estudos cinematográficos é da mesma medida que outros estudos, como os estudos autorais ou os estudos da montagem, de roteiro. Quer dizer, hoje eu creio, em 2023, que não é mais possível estudar a história do cinema ignorando essas pesquisadoras, porque não se estuda cinema. Se você ignora essas pesquisadoras, você está ignorando uma parte do cinema. No meu campo de pesquisa, que é o cinema hollywoodiano clássico, na minha tese, que futuramente vou chegar no cinema brasileiro e no cinema da América Latina, graças a Deus, mas eu creio que se ignoramos pesquisadoras como Molly Haskell, Janine Bessinger, Marianne Duane, Ian Kaplan, Laura Mulvey, a gente não consegue perceber esse cinema de uma maneira integral. Eu percebo isso muito com o melodrama, que o melodrama foi analisado por muitos pesquisadores nos anos 80 e que focalizaram muito nos anos 50 do melodrama, no melodrama crepuscular dos anos 50, e que, de certa maneira, ignoraram os filmes dos anos 30 e dos anos 40, que eram também melodramas e que se focalizavam muito na figura feminina. Então, quando a gente passa para a história da crítica de cinema, quando a gente pensa em Rivette, Cahiers do Cinema, outras revistas de cinema, e se dá conta que esses filmes foram pouquíssimos contemplados, é assustador porque é uma ausência muito grande na história do cinema. E, de uma maneira geral, se a gente passa do cinema hollywoodiano para o cinema brasileiro, para o cinema peruano, a gente começa a enxergar todos esses buracos, essas pessoas que foram invisibilizadas, essas produções que simplesmente não foram escritas
na história do cinema. Então, eu acho que, para mim, hoje, estudar teoria feminista é a mesma coisa do que estudar roteiro, montagem, fotografia, o que quer que seja. Eu acho que não é, eu acho que é importante a gente sublinhar aqui que a teoria feminista ela não é um campo marginal que ignora a imagem, que ignora a estética. Quando a gente fala de representação, a gente também está falando de forma, de roteiro, de fotografia. E isso incluso mulheres, né, que participaram nos roteiros. Eu penso na Frances Marion, por exemplo, no cinema dos anos 30, e tantas outras mulheres que escreveram roteiros nos anos 30, que simplesmente foram começando a ser descoberta nos anos 2000, 2010. Enfim, eu vou parar a minha fala em português, eu espero que não tenha sido muito rápido. Peço desculpas pelo meu espanhol falho, mas futuramente eu vou melhorar. Eu não vou comentar que eu falei bastante antes e me sinto contemplada com as colegas. No te escuchamos, Leticia. No, está apagado tu micrófono. Sí, está. Está apagado. Ok. Con las teclas altas. Ahí estás. Ernesto tinha a mão levantada, não sei se Ernesto gostaria de falar um pouco, mas não temos outras perguntas. Creo que es Jesús, ¿no? El que tiene la mano levantada. Jesús. Es Jesús, sí. Jesus pode fazer sua pergunta. Hola, buenos días, gracias. Y muchísimas gracias por esta excelente y maravillosa mesa. Verdaderamente escucharlas a ustedes ha sido, pues sí, maravilloso, fascinante. Como han dicho también, desde todas estas perspectivas feministas, en obras y en personas tan variadas, desde la disidencia, de tanta diversidad en géneros, de diferentes regiones geográficas, etcétera. Sí que me ha parecido muy necesario, como lo han dicho, el reconocer la importancia del estudio del feminismo dentro del cine. He estado como pensando en alguna pregunta, pero es que más bien ya todo lo han dicho en esta conversación y justo por eso me ha parecido tan importante y tan bello el haber sido parte de esta mesa con ustedes. Yo radico en México, yo soy mexicano, soy maestro en estudios de cine y me dedico también a la producción de cine. Justo me especializo en lo que es la producción y en el guionismo. Muchas veces yo trabajo con compañeras. Estoy, de hecho, muy familiarizado a producir y a estudiar y enseñar junto a grandes, talentosas, teóricas, analíticas, así como también escritoras, directoras, mujeres que son tan importantes. Y en ese sentido yo siempre digo es que, vaya, yo lo que puedo aportar es mínimo comparado con lo que estas grandes, talentosas tienen. El año pasado en México se estrenó Huesera, de Michelle Garza Cervera, muy parecida a Medusa que mencionaron, una película de body horror mexicano en donde la protagonista, muchos piensan es que manifiesta el temor a ser madre. Yo más bien digo, y conversando con Michelle, es más bien como un rechazo a la maternidad, no un miedo, más bien el rechazo por completo a la maternidad, y me parece impresionante. Y este año tuve la oportunidad de producir el cortometraje Emilia, de una gran colega, Daniela García Juárez, que trata sobre la pubertad, una niña que vive muy sensorial y de pronto se da cuenta de que le está saliendo bigote, ¿no? Entonces,
pues esta niña se siente un poco incómoda, se siente observada y el cortometraje trata de, pues ella tiene que recordar que es placentero vivir su propio cuerpo tal y como es. Entonces, nuevamente, el escuchar todo esto y yo estando pues ahí un poco familiarizado con el trabajo de mis colegas ha sido en verdad maravilloso y pues nada más quería decir que en verdad lo disfruté pues a lo mejor una petición sería si pudieran compartir un correo electrónico, quizá para poder hacer academia, para poder compartir algunos otros momentos que, insisto, creo pues es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Podemos enviar nuestro correo electrónico, creo, por el Por el chat. chat. ¿Puedes enviar el título de la película mexicana que sobre la maternidad? Me interesa muchísimo. A mí también, sí. Luísa, eu gostaria de ouvir você falar só um pouquinho mais, se a gente tiver o tempo, sobre a distinção que você fez de body horror e horror corporal, porque eu creio que é uma distinção muito justa e que o body horror, de certa maneira, não compreende certos filmes que são feitos hoje, porque talvez seja um conceito muito ideologicamente centralizado e que abarca, eu acho que a representação feminina de uma maneira muito, enfim, que explora muito o corpo feminino de uma maneira violenta, enfim, e que o horror corporal tem a ver mais com uma espécie de transgressão de alguns limites que foram impostos a esses corpos. Enfim, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esses conceitos e com filmes que você pensa. Assim, eu achei muito interessante essa distinção, achei muito justo. Entonces, bueno, en verdad, Leticia, la cuestión tengo una alumna que está a trabajar con eso, en verdad. Eso no hacía parte de la investigación original, ¿no? Pero trabajando con la ficción científica, el horror y la ficción científica se mezclan en muchas producciones, eso desde el cine silente, ¿no? Con Frankenstein. Entonces, trabajando con ella en un artículo aparte, estamos en verdad una discusión ahora de eso. ¿Por qué body horror? ¿Por qué tenemos que incorporar esa, que es una estereotipía además? Porque ya hay así como la Final Girl, ¿no? Que se usa en las películas de horror, ¿no? Hay una concepción así como que cerrada, no sé, de cómo va a ser la narrativa y no es eso que no es de eso que se está hablando. Y muchas veces en la cuestión del body horror es mucho más una reproducción de cánones, de mitos, de cosas que están puestas hace muchos años, desde el principio de los tiempos sobre la mujer. Y así se pierde un poco esa cuestión de la contestación, ¿no? Que no es eso. Entonces, no es solamente por la violencia, porque en Titán, por ejemplo, en principio el personaje es violenta. Sí, vamos a hablar de violencia. Pero a poco se va, como se dijo, se va libertándose de ese aspecto y ahí empiezas a pensar, no, pero hay algo más aquí. No es de eso que tenemos que tratar. Y sí, tengo la preocupación como usted de que el body horror termine por ser siempre la reproducción del mismo, ¿no? O una mujer, además una mujer que no tiene una autonomía, una víctima, en la mejor de las hipótesis, o una vilana, y no más, en la caja.
pero hay algo que estamos pensando ahora, no es algo así que se esté, que no tengo algo completo por eso, por la cuestión para traer ahora aquí. Así. Muchísimas gracias, Luisa, Leticia, Carolina, Carla. Es una pena tener que cortar la discusión, que me Sí. parece que podría extenderse durante un muy buen rato aún y sería gratísimo. Les agradezco mucho a Sepancine, les agradece mucho su participación. Esperamos contar en próximas ediciones con ponencias que nos presenten. Ha sido un grato intercambio con Brasil esta mesa. Entonces, les agradecemos mucho y bueno, invitar a todos los que están ahora a que pues continúen en esta misma sala. Vamos a tener en 5 minutitos más la mesa de teoría de los géneros audiovisuales. Y en la sala 2 se estará desarrollando la mesa de otros géneros cinematográficos. Entonces, invitarlos a todos a que se queden para escuchar a los colegas que van a participar en estas mesas. Muchísimas gracias y un abrazo desde México.